A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, siempre menciono Colosenses capítulo 3, versículo 17, donde la palabra dice que todo lo que hagamos de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso te invito a que le demos gracias, diciendo estas palabras: gracias Padre Celestial por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros. Gracias por habernos enviado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y gracias Espíritu Santo por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. Vamos a compartir tu bendita palabra, que será de muchas bendiciones para todos los que estamos escuchando tu mensaje en este día. Esta consigna, queridos hermanos, que estamos compartiendo, a quien tenía que dar Yeshua Jesús las buenas nuevas, la vamos a titular exactamente así: Buenas Nuevas. Y dice la palabra del Señor en Lucas 4:18, que usamos como base, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es palabra del Señor y le damos la gloria y la honra a su bendita palabra en este día. Amén, amén, queridos hermanos. Muy bien dicho todo esto, ya preparamos el terreno de lo que vamos a estar compartiendo. Y vemos que la palabra de nuestro Señor y Salvador, cuando nos dice que Él vino a dar esas buenas nuevas a los pobres, luego agrega: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Entonces, todo esto lo vamos a ir desarrollando con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, y a todos los que están acostumbrados a escuchar cada enseñanza bíblica, ¿sí? Le damos gracias a aquellos que están patrocinando, colaborando, que le vamos a mencionar en la parte final. Sabemos que Dios ama a los dadores alegres. Buenas nuevas, queridos hermanos, tenemos que anotar este significado, ¿sí? Buenas nuevas es igual a, se pronuncia, es una forma de pronunciar del griego como besorá, sería la pronunciación, que significa evangelio de salvación. La palabra buenas nuevas significa, indica anunciar el evangelio. Por ejemplo, cuando alguien dice soy evangelista, significa que está besorá, que está haciendo una proclamación de buenas nuevas para salvación. Entonces, el que venía a anunciar el evangelio de la salvación. Pero agrega a los pobres. Entonces tenemos que entender qué representa, qué significa y de quién estaba hablando, porque no hay, lo peor que le puede pasar a una persona es que tú conozcas a una persona, que sea una persona extremadamente millonaria, y que le puedas decir pobre tipo, ¿verdad? Y de repente conoces a una persona que es extremadamente literal en la pobreza y que pueda decir qué persona rica.
No se olviden que nuestro Señor, este es el hijo del carpintero de José, el hijo de María, me quiere venir a hablar a mí. Entonces, hemos visto que él a propósito nace a través de una familia humilde y pobre, siendo él el dueño de todas las riquezas que hay en el mundo, queridos hermanos. Entonces, el trasfondo espiritual es muy importante y está bueno que lo desarrollemos, y vamos a ir yendo a Lucas 3:18, ¿sí? A Lucas 4:18 y a Romanos 10, y vamos a encontrarnos ahí en el desarrollo con el significado de todo lo que indica y significa esta enseñanza. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? En Lucas capítulo 3, versículo 16 dice la palabra de nuestro Señor y Salvador: respondiendo Juan, diciendo a todos, y dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y agrega y dice: él os bautizará en Espíritu Santo, y agrega, y fuego. Acá, queridos hermanos, yo quiero que todo lo que estamos acá escuchando, vamos a prestar atención en este momento, porque es un tema que es bastante delicado, por lo menos me ha pasado a mí en su momento, cuando he escuchado enseñanzas en ese proceso de preparación. Y créanme que hasta el día de hoy yo sigo escuchando enseñanzas bíblicas y lo voy a seguir haciendo. Siempre tenemos que estar asesorando, tomando lo que viene realmente del Espíritu y lo que no descartar nos enseña la Escritura. Y seguramente a vos te habrán dicho que cuando Juan dijo: el que viene después de mí te va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, también hayas creído que ese fuego era el fuego del Espíritu Santo. Y no es así. Las lenguas de fuego que aparecen en Pentecostés, sí, y ya hemos explicado que indicaba anunciar las buenas nuevas a todas las naciones, ya que en ese momento en Pentecostés había gente de todas las naciones y empezaron a hablar en distintas lenguas que eran idiomas que le entendían perfectamente cada una de las personas que estaban en otras naciones. Pero acá cuando Juan el Bautista dice que el que viene después de mí, hablando de Yeshua, de Jesús, dice: él os bautizará en Espíritu Santo. Y pone una I, o sea, el escriba que escribe, como poner un punto, una coma, a veces hay puntos aparte, a veces por leer de corrida sin ver el punto aparte, ha llevado a muchas confusiones, o lo que es el plural o el singular, por no ver el por qué estaba diciendo el vosotros o a ti como primera persona. Estos son detalles muy importantes. Al agregar la I dice: y fuego. Entonces, ¿sería este el fuego de Pentecostés? Y la respuesta es no, porque la misma respuesta está en el versículo venidero, que es el 17 y 18. Es decir, a veces podemos leer solamente el 16 y quedamos pensando que es el fuego del Espíritu Santo. Pero no, lo dice claritamente, lo aclara en el contexto. En el versículo 17 dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y aclara, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Ahora te lo voy a resumir. Todo va a estar puesto en las manos de nuestro Señor y Salvador, está diciendo Juan. Y cuando dice: él recogerá el trigo en su granero, está aclarando lo que dijo a los que serán bautizados en el Espíritu Santo. Esos van a ir al granero de Dios. Esos son los trigos. Y cuando agrega y fuego, son los que dice a continuación: y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es decir, Dios es un Dios de amor, pero es fuego consumidor. Es decir,
está hablando Juan el Bautista, el que viene después de mí, te va a traer el Espíritu Santo, que es la buena nueva de la palabra de Dios, porque en este tiempo estamos en el tiempo del Espíritu Santo, ¿sí? Este tiempo es el tiempo del Espíritu Santo. El tiempo de Yeshua estaba, mientras él caminaba, muere en la cruz, se va y envía el Consolador, el Espíritu Santo, ¿sí? Juan 14, del 16 al 20 lo aclara. Entonces, él mismo le dijo que les convenía que él se vaya porque tenía que venir el Espíritu Santo. Entonces, es necesario que nosotros, en ese momento, pobres, eran todos pobres. ¿Por qué eran todos pobres? Porque no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, cuando él está citando Lucas 4, está citando las profecías de Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Y más adelante dice, hoy se ha cumplido esta escritura, en el mismo capítulo de Lucas 4. Y por ese motivo lo quisieron matar, apedrear. En el versículo 18 de Lucas 3 dice, con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Cuál es el título de hoy? Buenas nuevas. Esas buenas nuevas que estaba anunciando, usted imagínese, ¿cómo podemos decir que es una buena nueva si me está diciendo que puedo ser quemado con fuego? Es bastante delicado, ¿verdad? Entonces, nosotros anunciamos el Evangelio y nosotros, la Escritura nos enseña que somos de bendición, pero también podemos ser una piedra de tropiezo. ¿En qué sentido? Que si yo le hablo a una persona de la salvación y me rechaza, rechaza a Dios. Entonces, si rechazamos a Dios, no seremos salvos. Por ese motivo es que Él deja escrito el texto que la mayoría de las personas conocen, que es Juan capítulo 3, en el diálogo que tiene con Nicodemo. En el versículo 16, que todos conocemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero aclara, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces todos tenemos que acercarnos a la luz, como Nicodemo que se acercó a la luz. Pero muchos no se acercaban a la luz, que es el Señor, como en este tiempo no nos acercamos a la presencia del Señor. Por lo tanto, nuestro destino final es el fuego, para aquellos que no creen, o para aquellos que no se acercan, o para aquellos que sí se acercan y son tibios. Es decir, sí creo, pero soy una persona tibia. Entonces, ¿cómo es posible creer y ser de repente condenado si estoy creyendo? Bueno, eso lo aclara Apocalipsis capítulo 3, versículo, exactamente lo voy a mencionar, 15 dice, yo conozco tus obras, Apocalipsis 3, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por supuesto, más adelante aclara, ya en el versículo 19 y 20, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sean pues celosos, arrepiéntanse. Estoy a la puerta y llamo, dice. Respetuosamente estoy a la puerta, te estoy llamando. Si abrís y escuchás la voz y abres esa puerta, voy a entrar en él, dice, singular, no está en plural, voy a entrar en ti. Porque la salvación es individual. Pero sí, en este mundo tenemos que formar el cuerpo, pero la salvación es individual. Y cenaré con él y él conmigo. Entonces vemos, queridos hermanos, que estas buenas nuevas son bastante buenas para los que creen, pero son bastante malas para los que rehúsan creer en el Hijo de nuestro Señor y Salvador. Yo le doy gracias al Señor que me ha acercado a Él, porque tuve el llamado, pero siempre me aparté. No quería involucrarme hasta que, tomado por el Espíritu Santo de Dios, entendí el propósito, el mensaje, y acá estamos, trabajando para el Señor y anunciando buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué? Porque en algún momento yo he sido pobre. Yo ahora ya no puedo decir que soy pobre.
Es imposible que yo pueda decir que soy pobre porque estaría mintiendo. En Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuál es el título de hoy? Buenas nuevas. ¿Qué estoy anunciando? Buenas nuevas. ¿Cómo predicaré si no fui enviado? Es decir, si sos una persona de Dios que siente que quiere predicar y alguien te dice que no podés por esto y otro por esto, ¿no? Y te van a poner todo tipo de trabas para no predicar. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? O sea, si ya estás tocado así por Dios para predicar, tenés que predicar. Ay de mí si no predico el evangelio, dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Te tenés que involucrar espiritualmente, pedir la guía de Dios, acercarte a una congregación, hablar con un hombre de Dios, plantearle a ese hombre de Dios que ya tiene una experiencia, ya sus bases, su cimiento en Cristo, y decirle: siento esto y quiero hacer esto. Entonces vas a recibir una preparación. Una preparación. ¿Por qué una preparación? Tito y Timoteo eran hijos espirituales del apóstol Pablo y necesitaban una preparación. Y esa preparación es importante. Lo voy a leer porque lo aclara en Lucas capítulo 6, versículo 3. Vamos a leer en contexto 39 y 40, ¿sí? Voy a empezar por el 40. Dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo aquel que fuere perfeccionado será como su maestro. Es decir, es como toda persona que quiere tener un título de algo, se tiene que dejar instruir y preparar por aquellos que saben. Pero por aquellos que saben ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por aquellos que saben de la palabra de Dios. Aquellas personas que fueron instruidas y preparadas por el Espíritu. No se olviden que Juan 14, 26 dice: y el Espíritu os recordará lo que yo los he enseñado. O sea, la persona tiene que ser primero instruida, enseñada. Pero si no llegas a hacer eso, te va a pasar como dice el contexto del versículo 39. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo, en el pozo? Es decir, si estoy ciego y sigo a un ciego y soy guía de ciego, mi destino es caer. Por eso aclara. Pero si se dejan preparar, si se dejan instruir, entonces, ¿qué hago yo con mis ovejas? Siempre le estoy instruyendo, le estoy preparando. Es más, hice una prédica que se llamaba un tropiezo no es una caída, y hablaba de cómo evitar caer. ¿Y cómo evitamos caer? Pastor, voy a tener que ir al Salmo, ¿sí? Voy a tener que ir al Salmo que lo dice, el Salmo 119, creo no equivocarme. Vamos a buscar el versículo bastante arriba del 100 está, que es el versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, cuando la persona está llena de la palabra y instruida, sabe que hay un peligro adelante y por guiado por el Espíritu va a decir: este paso no lo doy, porque lámpara es a mis pies la palabra del Señor, que es el Espíritu Santo. Entonces, a mí me fue dada una buena nueva. Entonces, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Entonces, toda persona que quiere anunciar buenas nuevas tiene que hacer lo que le estoy explicando. Tener esa paternidad espiritual, que yo recuerdo en mis primeros tiempos buscaba esa paternidad y tuve muchos problemas con los padres espirituales, que también no quiere decir que siempre lo vamos a tener todo, ¿no? Era porque Dios me exigía más que eso. Y quería que sea un dependiente de mi Padre Celestial y me daba todas las herramientas. Esto no suele pasar en todos los casos.
Hay casos que son muy... ¿Cuál palabra podría utilizar en este momento? Vamos a utilizar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 9 persigue a la iglesia para destruirla de Cristo. Él sale al encuentro de golpe el Señor y lo levanta el Señor para que sea un ministro. Por eso él escribe en Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino levantado por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó entre los muertos. Hay casos exclusivos, eso puede pasar, pero esos casos son también muy delicados, porque si estamos confundidos y no hacemos las cosas como está estipulada bíblicamente, o sea, Dios te va a ayudar a llegar a la meta, pero en el proceso podés sufrir un poco más, o podés tener caídas, tropiezos. Por eso es muy bueno, los proverbios nos enseñan que nos hagamos amigos de los sabios. O sea, los apóstoles se habían hecho amigos de nuestro Señor y Salvador. Es más, en Juan 15:15 le dice: ustedes son mis amigos ahora. Y ahí el amigo te va a instruir, te va a preparar, como el mismo apóstol Pablo fue preparado. La diferencia del apóstol Pablo que con los otros apóstoles que había levantado el Señor es que era una persona, un erudito teólogo, tenía mucho conocimiento de la ley, era el hombre que podía explicar a los hebreos y al mismo tiempo muy intelectual para hablar a los gentiles también, incluso a los reyes. Él tenía también que anunciar las buenas nuevas. Me gusta este texto y lo voy a volver a repetir. Romanos 10, 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? O sea, yo no puedo criticar a una persona que está orando de una forma o que tiene un enfoque con una creencia que le enseñaron sus padres o lo adquirió por un amigo. ¿Por qué? Porque no conoce al Señor. A esa persona hay que instruirla. ¿Y cómo creerá en aquel en quien no han oído? ¿Cómo yo puedo juzgar a una persona que quizá esté en la idolatría cuando todavía no se le habló de las buenas nuevas? Yo ya lo estoy condenando antes de hablarle. Nosotros los pastores somos muy condenativos. Dice en Gálatas 2, Pablo, y Pedro era muy de condenar. Y Pedro, Mateo 16, 18, había sido elegido y Dios le había dado una llave, le dio un poder, y sin embargo era un tipo que había cosas que no terminaba de entender. Ya había pasado por el Pentecostés y aún así era condenativo. Y luego agrega el apóstol Pablo: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, antes de criticar desde mi casa a los que no conocen, me tengo que mover, tengo que venir a la radio. En este momento sé que hay personas, miren hermanos, que están escuchando que nunca escucharon palabras de Dios. Y por haber escuchado estas palabras se van a convertir porque están escuchando buenas nuevas. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, nosotros los predicadores, ¿qué tenemos que hacer? Movernos a llevar las buenas nuevas, que significa evangelio de salvación. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Es decir, el Señor te va a preparar, de alguna forma te va a preparar. Pero prepárate porque te va a llevar a un desierto. Lucas 4 y Mateo 4, el Señor antes de empezar a predicar la buena nueva fue llevado al desierto, dice, por el Espíritu para ser tentado por Satanás. O sea, vas a pasar aunque no quieras, y gloria a Dios que pases. Porque en ese proceso vas a entender que la única forma de vencer es teniendo la espada. Porque hubo una lucha de espada en el desierto en Mateo 4 y Lucas 4, lean del 1 al 10, cuando lo enfrenta el Señor a Satanás, y Satanás lo tentó de muchas formas. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Yo miro mis pies literalmente. Y yo les digo, le hablo incluso a mis pies. Qué hermosos que son. Qué lindos pies que tengo. ¿Por qué? Porque soy un afortunado, un elegido de llevar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Que ahora en el desarrollo vamos a saber bien quiénes son esos pobres.
Entonces, para los que se están sumando, la consigna es a quién tenía que dar las buenas nuevas al Señor. Y nosotros en este tiempo, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice la palabra del Señor: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a ver, si acá nos está diciendo porque raíz de todos los males es el amor al dinero, hay muchas personas que aman demasiado el dinero. Pero ¿quién no quisiera tener dinero? Sí, está bueno, está buenísimo. Pero vamos a escuchar qué nos dice Lucas 16, del 22 al 23. Dice: aconteció, dice, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, o sea, en el paraíso. Esta parábola, que parece que no es parábola, pero al mismo tiempo lo pone en forma de parábola nuestro Señor y Salvador en Lucas 16. El Señor describe a dos personas. Era como habíamos descrito a través de lo que dijo Juan: viene el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y acá vemos el fuego, que es lo que recibe el rico. Porque el rico, con su soberbia, que representaba en ese tiempo al sacerdocio de ese tiempo, que se habían adueñado de la iglesia del Señor, de la ley de Moisés, e incluso hicieron negocios con Roma. Por eso dijeron: nuestro rey es el César. Entonces ellos rendían los tributos y los honores solamente al dinero y a la comodidad. Les gustaba estar en los primeros asientos, compartir banquetes, y se habían olvidado del pueblo a quienes ellos se le había destinado ayudar. Los diezmos estaban mal distribuidos, no estaban ayudando, le estaban robando a Dios, robándole a la viuda, al huérfano, al extranjero. Y Dios a propósito permitió que un hombre llamado Lázaro esté frente de su casa. Entonces, este hombre, que es visto como un mendigo, de repente se levanta en el paraíso, que es el seno de Abraham. Pero este soberbio, que tenía amor al dinero y que parecía que nada iba a pasar, esta persona incluso tenía otros hermanos, ¿sí? La Biblia nos describe que, voy a viajar hacia ese lugar, Lucas capítulo 16, queridos hermanos. Él tenía otros hermanos. Cuando él se da cuenta de que se había despertado en ese lugar, o sea, en el mismo infierno, quiere advertir a los hermanos. ¿Para qué? Para que no vayan a ese lugar, ¿sí? Hemos leído hasta el 23, y en el versículo 24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. Ahí vemos que están relacionados con la ley de Moisés, pues dice Padre Abraham. Dice: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas, fuego, el juicio. Que por supuesto eligió él ir a ese lugar. Pero ¿qué le contesta Abraham? Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en tu vida. La verdad que bastante. Era rico, había recibido la instrucción de la palabra de Dios, por eso dice Padre Abraham, sabía de lo que estaba hablando. En este tiempo muchos pastores son prósperos. El problema es que hay pastores que se hicieron prósperos y ricos por los diezmos y las ofrendas, pero la utilizan mal. Ellos van a ir al infierno, por supuesto. El Señor dice que a su tiempo Él les dirá: apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Ellos por supuesto van a decir: pero hemos predicado tu palabra, hemos anunciado buenas nuevas, pero el Señor no va a aceptar nada. Pero sin embargo hay hombres de Dios que prosperaron
y vemos que están ayudando bastante a los pobres. Están incluso haciendo colegios, comedores. Se ayuda bastante. Y eso está bastante bueno. Porque Dios es el que provee, el que da. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Si de repente, querido hermano, hermana, en la vida no te salieron bien las cosas y estás llegando o estás en una cama de hospital y sabes que no has podido prosperar, quizás porque no hiciste bien las cosas o porque tuviste muchas personas que te pusieron trabas hasta el punto de no lograr el éxito y estás a punto de partir con el Señor, lo importante es que estés a cuenta con el Señor. Isaías 1:18, ponte a cuenta con Dios. Lo importante es ponerse a cuenta con Dios porque desnudo hemos venido a este mundo y desnudo vamos a volver. Dice la palabra en Job capítulo 1, en los últimos versículos. Es muy importante entender esto, porque Job, siendo rico, había perdido sus riquezas, incluso su familia, por un ataque de Satanás. Pero él siguió alabando al Señor. Y acá vemos que Lázaro, en medio de su pobreza, él seguía creyendo en Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Agrega versículo 26, además de todo esto, le dice a Abraham, una gran cima está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allí pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que ellos testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahí vemos que este hombre rico está queriendo decir que le anuncien las buenas nuevas a sus hermanos. O sea, miren qué importante. Ahí nos indica que ya de ahí nadie puede volver. Cuando mueren y van al infierno no pueden volver. No hay en la oportunidad, me voy a volver a decirle a mi familia, me voy a manifestar en mi familia para decirles tal cosas. ¿Qué le contestó a Abraham? Esta parte es muy espiritual, mayormente para los hebreos que para nosotros, pero escuchen lo que le contestó. Pues yo lo digo porque yo tengo gente de Israel que me escucha. Escuchen esto. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas óiganlos. Y acá tenemos que prestar atención. Porque Abraham, esta parábola la escribe, la narra y la sopla para que quede escrita, Yeshua, Jesús, la escribe. Sin embargo, él, aún haciéndola que la escriba, no dice, ahí tienes al apóstol Pablo, ahí tienes a Pedro, o ahí me tienes a mí, a Yeshua, Jesús el Salvador, a ellos escúchenlo. No. Te manda a donde te manda a escuchar. Te manda a seguir escuchando la ley, pero la ley de Moisés que caducó. Entonces ahí vienen las confusiones también teológicas o espirituales por no leer hasta por eso hay veces que esto no estaba en la enseñanza, pero yo me voy porque tengo que hacerles ver los contextos de los acontecimientos. Cuando Abraham le dice, ahí a Moisés y a los profetas óiganlos. ¿Por qué dice esto? Y la respuesta es, porque todavía no había muerto nuestro Señor. Todavía estaba la ley vigente. La ley caduca cuando Él muere en la cruz. Se cumple la ley. Muere el Cordero de Dios y la ley está estipulada hasta la muerte del Cordero. Él entonces dijo, no, padre Abraham. Ahora vamos a hacer como que está hablando de ahí. No, padre Abraham. Pero si alguno fuera a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo,
si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levante de entre los muertos. Síntesis. Lo que Abraham le está diciendo: mira, querido, vos cuando estabas con vida no escuchaste a Moisés ni a los profetas. Querías ser como vos querías, cuando querías, tuviste amor al dinero. ¿Y sabes qué va a pasar con tus hermanos? Está hablando de Israel, de los hebreos. ¿Y sabes qué va a pasar con tus hermanos? Va a pasar lo siguiente: aunque se levante uno de entre los muertos, esto es una profecía que iba a morir Yeshua y se iba a levantar de entre los muertos en Israel. Y aún habiéndose levantado de entre los muertos Yeshua, el Salvador Jesús, exactamente hasta el día de hoy, todavía no se han persuadido. Qué impresionante, ¿no? O sea que es una palabra profética. Se levanta alguien de entre los muertos y aún así. Lo cual me indica a mí que cada vez que muere alguien en Israel sin haber aceptado a Yeshua, se está yendo al infierno. Por supuesto, el seno de Abraham ya no está, porque el Señor descendió a ese paraíso. No se olviden que nos enseña la Sagrada Escritura en Lucas 23 que el que estaba al lado de la cruz le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, el Señor va derecho al paraíso y va a rescatar a las personas como Abraham, porque él era el padre de la fe, y a todos aquellos que Dios había resguardado, porque Dios los guardó, porque el dueño en la muerte hasta ahí era Satanás, los tenía el poder para llevarlos a todo al Hades, pero Dios hizo un seno de Abraham, que es un paraíso que estaba, ya no está ahí, en el centro de la tierra. Por eso es que le dijo en Lucas 23 al que estaba al lado de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos, queridos hermanos, que agrego, voy a ir a Marcos capítulo 10, versículo 21 al 22, hasta el 23 lo vamos a leer. Dice: entonces Jesús mirándole le amó. ¿A quién amó? Acá vamos a ver a otra persona rica, porque él vino a anunciar buenas nuevas a los pobres. Decía: acá estamos por ver a otro pobre que es rico. Vamos a ver. Entonces, no mires con mucho agrado ni quieras brindarle mucho respeto a alguien que tiene mucho dinero. No es así. Sí tenés que ser respetuoso con todas las personas, pero ante los ojos espirituales, los ojos de Dios, no es más importante el que tiene la mejor casa, el mejor auto, o la mejor ropa, la mejor zapatilla. Porque puede ser un desgraciado pobre. Este texto que voy a leer es aún más fuerte. Como más fuerte si el otro era bastante fuerte, fue al infierno, el rico este. Miren, esto le va a salir para que ustedes le prediquen a los ricachones que conocen, ¿sí? Voy a leer primero del 21 completo hasta el 23 de Marcos capítulo 10. Dice: entonces Jesús mirándole le amó. ¿A quién? A un hombre rico. Y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas riquezas, muchas posesiones. Entonces, acá vemos que Jesús, Yeshua, le dice, mirando alrededor, dijo a su discípulo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Él viene a anunciar buenas nuevas a los pobres. Y esta persona, siendo rica, el Señor le estaba anunciando las buenas nuevas, y ante los ojos de Dios él era un pobre. Pero él, con su soberbia, el enfoque espiritual acá, el Señor lo está probando. Es una prueba, porque ya el Señor ya había visto su corazón, ya conoce nuestros corazones. Él, con soberbia, voy a leer el contexto ahora, Marcos capítulo 9, me voy al contexto de la escritura.
Anteriormente, en el versículo vamos a ir a, quiero ver si lo puse bien acá, Mateo. Es muy importante ver el contexto para que todos podamos poder entender un poco más el por qué esta persona es Marcos capítulo 10, perdón. Es Marcos capítulo 10, versículo, arranca exactamente, les voy a decir dónde arranca. Arranca desde el versículo 17 y dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y se inclina delante de nuestro Señor y le preguntó: maestro bueno. Ustedes observen que le dicen maestro. Yo siempre, una vez di una enseñanza que cuando a él le decían maestro, él ya te miraba de otra forma. Pero cuando a él le decían Señor, ya había un indicativo de que estaba respetando quién era él. Por eso los fariseos se iban y le decían maestro, porque quiere decir que lo estaban sobrando. Maestro significa, a ver vos que crees que te la sabe a toda, ¿es lícito pagar los impuestos al César, sí o no? Me sale tu tucumaneado ahí. Entonces, el Señor siempre le daba ofetada. Juan 8, maestro, esta mujer la hemos encontrado en adulterio. ¿Nos tenemos que apedrear, sí o no? Dice Moisés. Y que te libre el pecado, que arroje la piedra. Entonces, vemos que no le decían Señor, decían maestro. Y este tipo, ricachón, soberbio, también, maestro. Encima dice algo que es muy importante, dice, maestro bueno, agrega, maestro bueno. Y ahí lo sorprende a todos porque dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino mi Padre. Sorprendente, ¿no? Di una enseñanza también de este tema porque hasta antes de la muerte del Señor nadie era bueno, ya que todos estábamos bajo condenación. Romanos 3:23, puesto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no había nadie bueno y tampoco Él había muerto. O sea, tampoco Yeshua había muerto, por lo tanto no había nadie bueno, solamente mi Padre, dice. Esto lo aclaro para que está bueno saberlo. En el versículo 19 dice, los mandamientos, le dice el Señor. ¿Lo sabes? Pero el Señor está citando ahí el Éxodo 20 y la repetición en Deuteronomio capítulo 5. O sea, está citando los 10 mandamientos. Pero el mismo Señor no empieza del mandamiento número 1. A propósito, empieza mencionándole no adulteres. O sea, se va hasta después del 5. No mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces este rico soberbio le dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, yo todo esto lo hago, o sea, tipo nada, ¿no? Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Pero por qué dice que le amó? Porque le amó, un indicativo que bueno, guarda sus mandamientos. Pero había un mandamiento que él no estaba cumpliendo. ¿Cuál era el mandamiento que este rico no estaba cumpliendo? El número 1, que dice amarás a Dios por sobre todas las cosas. Él estaba amando más al dinero. Por lo tanto, se le estaba anunciando unas buenas nuevas a un rico que era pobre. Pero él vino a anunciar buena nueva a los pobres, pero hay pobres, siendo ricos, que desprecian las buenas nuevas y no quieren compartir de sus riquezas, no les interesa. Destino final, termina diciendo la palabra de nuestro Señor, que
el afligido por esas palabras, versículo 22, dijo, se fue triste porque tenía mucha riqueza. En síntesis, perdió la salvación. Ahora, ¿qué hubiese pasado si él le hubiese dicho al Señor, como estamos, andá, vende todo lo que tenés, dale a los pobres? Póngale en que él le hubiese dicho, Señor, si tú lo dices, ¿me das unos minutitos? Dame, no sé, ya sea un día, 2 días. ¿A dónde vas a estar? Yo voy a vender lo que tengo, lo voy a repartir a los pobres y de ahí vengo y te sigo. Te puedo asegurar que ese rico hubiese llegado a dar 7 pasos y el Señor le iba a decir, ven acá, querido. Y le iba a citar Mateo 25. Porque sos fiel en lo que te estoy mandando, tendrás aún más de lo que tienes. Porque la palabra dice que el que más tenía, más le dio, dice en Mateo 25, la parábola de los talentos. Lo estaba probando. En Lucas 6, versículo 20 dice, y alzó los ojos hacia sus discípulos y decía, acá viene una parte, acá voy a entrar a otro tema que es muy importante. Y este tema está relacionado justamente quiénes son esos pobres también. Y cómo el Señor llega a decirnos a nosotros, los que le servimos al Señor, una palabra que es muy importante. Y esa palabra es que somos personas bienaventuradas. O sea, nosotros somos personas bienaventuradas, queridos hermanos, nunca se olviden de eso. Y somos bienaventurados por el simple hecho de que tenemos la palabra de nuestro Señor y Salvador y tenemos que estar completamente contentos y agradecidos por eso. Y alzó los ojos a sus discípulos y decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y si uno lee Mateo 5, voy a viajar ahí a Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 5, que dice exactamente lo mismo, Mateo, en el versículo 1 al 3, dice, viendo la multitud subió al monte. Y acá viene la enseñanza. ¿A quiénes les dijo el Señor, bienaventurados vosotros los pobres? ¿A la multitud? Y he escuchado que dicen, sí, pastor, a la multitud. Y la respuesta es no. Y van a ver cómo la misma Sagrada Escritura te hace ver que no le está hablando a la multitud. No se olviden que en Juan capítulo 6, esa multitud, 5.000 personas, sin contar a los niños y las mujeres, que le había alimentado, luego lo negaron. Hay muchas personas que fueron sanadas y produjo milagros y le abandonaron. Por lo tanto, la salvación no parte por una prosperidad y no parte porque haya sido sanado de una enfermedad. Muchas personas son sanadas físicamente de una enfermedad, pero se van al infierno igual. Pero me hizo el milagro el Señor, sí, pero no fuiste salva porque no cuidaste la salvación. Entonces el Señor, sabiendo ya que es Dios, que esa multitud lo iba a despreciar y a abandonar, para eso lean Juan capítulo 6 del 60 en adelante, Él deja a la multitud y ya no le quiere decir estas palabras a la multitud. Estas palabras son dadas a los discipulados, a los que sí quieren trabajar, a los que se acercaron, a los que abandonaron todo para seguirlo al Señor y anunciar buenas nuevas. Lo voy a leer en los 2 lugares que lo confirman. Lucas 6:20 y Mateo 5. Voy a leer Lucas 6:20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos. Entonces, no dice la palabra que alzó los ojos hacia la multitud. Alzó la mirada a sus discípulos. Es decir, le dice, porque estaban
En Lucas 6 es el sermón de las montañas. Quiere decir que a sus discípulos le está diciendo: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Usted discipulado. Ahora voy a Mateo 5, del 1 al 3. Viendo la multitud, y miren, yo estoy acá, miro la multitud, allá está la multitud, 5.000 personas. Es como que fui a hacer una campaña evangélica, anunciar buenas nuevas. Pero al mirar la multitud veo que vinieron por un interés. Ustedes fíjense que cuando hay una campaña de un pastor que viene de afuera, nunca fueron a congregarse, pero quieren ir a recibir una sanación. Otro va porque quiere ser próspero. Y te declaran prosperidad, que no está mal. Te declaran sanación, te sana, que no está mal, porque el espíritu no se puede negar. Pero después vuelve a tu casa, seguí tu vida normal, te morís y te va al infierno. ¿Por qué? Porque no eres un bienaventurado. El bienaventurado es el que está cerca del Señor, cuando te habla el Señor, cuando te menciona el Señor, porque estás trabajando para el Señor. Lo voy a leer de nuevo a Mateo 5. Viendo la multitud, miren, subió al monte. Entonces, ¿dónde quedó la multitud? Allá abajo. Sube él al monte. Los únicos dos lugares que está el sermón de la montaña es en Lucas 6 y Mateo 5. Deja la multitud y dice, y sentándose, acá que vemos, que el Señor estaba cansado, se sentó en el monte. Vamos a poner la silla esta, vamos a poner el ejemplo. Ya que están las cámaras, lo vamos a hacer bien, ¿verdad? Me falta la multitud y me faltan los discípulos. Me siento. Ay, queridos discípulos, mucha gente vino, ¿no? 5.000 personas. Y uno dice, sí, el otro día 7.000. Qué cantidad de incrédulos. No, pero el Señor te sigue. No, estos vienen por los panes y los pececillos. ¿Saben qué? Les quiero decir algo a ustedes. Y ahí lo mira a los discípulos. Y dice versículo 2, 1 y 2. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Quiénes vinieron? ¿La multitud o los discípulos? Los discípulos, no la multitud. Y ahí les habla. Versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿A quién? A los discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Porque así también han perseguido, dice, a los profetas. Entonces, ¿a quién estaba hablando el Señor? A los discípulos. Y le está anunciando, a ustedes lo van a perseguir. No le está hablando a la multitud. La bienaventuranza nunca fue para la multitud. Esto yo sé que es fuerte, pero esto me dio el Espíritu. Tenés que estar en discipulado. Una persona un día me dijo, Dios está conmigo, no hace falta ni a la iglesia, dice. Entonces yo agarré, le dije, te voy a hacer ver que no está contigo el Señor. Y le leo Mateo capítulo 28, solamente el versículo 20 le leo, en donde dice, y estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Dice, ¿viste que está conmigo? Bueno, ahora vamos a leer el contexto, versículo 19. Y de hacer discípulos. ¿Vos están discipulados? No, dice. Entonces, ¿con quiénes va a estar el Señor? Con los que están en discipulado. Yo estaré con ustedes y con aquellos que preparen para el discipulado. Y para que quede más claro, en Juan capítulo 8,
Juan capítulo 15. Yo sé que esta clase bíblica le va a servir mucho a muchos. Amén. En Juan capítulo 15, en el versículo 8, dice la palabra: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Y entonces ahí, en el contexto, versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, van a pedir todo lo que quieran y os daré. ¿A quién? A los que están en discipulado. Por eso nosotros oramos por personas y reciben las bendiciones y las sanaciones porque estamos en discipulado. No puedo yo pretender ir a orar a alguien sin estar yo en discipulado, pretendiendo que se produzca un milagro, porque se estaría negando la palabra. El que está en discipulado permanece en la vid. En esto he glorificado a mi Padre, que seáis mis discípulos. Bienaventurados son los discípulos, dice acá, no la multitud. Seguramente del otro lado me está escuchando una multitud. Pero te quiero decir una buena nueva. Tenés que servir al Señor. Esto que estás escuchando no te lo quedes como que escuchaste, ¿no? Compartilo en la red. Y si has escuchado una enseñanza, te voy a dar una buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que vino alguien a morir en la cruz, llamado en los hebreos Yeshua, y nosotros lo conocemos como Jesús. Aceptarlo en tu corazón, congregarte, formar el cuerpo, da buenas nuevas a los pobres, aunque tu amigo sea rico, es un pobre, porque no conoce al Señor. Para ir terminando, queridos hermanos, en Lucas capítulo 7, versículo 22 dice: y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿A quién es anunciado el Evangelio? A los pobres. Ahí lo vemos en escena Juan, que por haber sido llevado prisionero por Herodes, porque él lo había denunciado que estaba en adulterio, esta mujer lo manda a decapitar y está pasando por un momento de dudas, pero manda a su discípulo. Pero el Señor, con respeto, le dice: decirle a Juan que se quede tranquilo, se están anunciando las buenas nuevas a los pobres. Luego lo exalta el Señor diciendo, hablando bien de Juan. No es que se pone a condenarlo como muchos pastores solemos hacer. ¿Viste cómo dudó Juan? Y a veces por juzgar a Juan que dudó en la cárcel, Dios te permite que te metan en una cárcel a ver hasta qué punto vos tenés tu fe. Por eso no hay que juzgar a los hombres de Dios que están en la Sagrada Escritura. Eso lo aclara Gálatas 6:1, léanlo. En Santiago capítulo 2, versículo 5 dice: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y hereden el reino que ha prometido a los que le aman? Esta palabra es impresionante. Hermanos, Santiago 2:5, míos amados. ¿No? ¿Acaso nuestro Padre Celestial dice, no ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos? ¿Se dan cuenta por qué yo ya no puedo decir que soy pobre? Y nadie que tenga a Cristo en su corazón puede decir que es un pobre tipo, o pobre mujer, o pobre niño. Nos ha elegido para que seamos ricos en fe y heredemos encima el reino que nos ha sido preparado. Y en Apocalipsis 21:21 dice que las calles son de oro. Pero nosotros no vamos a estar ahí preocupados por las calles de oro, ya que vamos a ser hijos del Rey y reyes del Rey de Reyes, y vamos a disfrutar de todos los beneficios que nos va a dar nuestro Padre Celestial. Pero mientras estemos en este mundo, muchos van a pasar por desiertos o necesidades, y tenemos que hacer como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13: he aprendido
que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque teniéndolo todo y no teniendo nada, me he mantenido en esa fe, sabiendo que soy rico espiritualmente y que tengo una promesa de parte de Dios para mi vida. Y en 2 Corintios 9, del 7 al 9, que todos conocemos, este texto dice: cada uno dé como propone en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Repartió, dio a los pobres. Se nos fue dado. Por eso, en Romanos 6, 23 dice: porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva, que es un regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué indicaba esto? Que nadie podía pagar, no había un dinero para pagar la salvación, porque la paga de pecado es muerte. Todos sí o sí estamos destituidos para muerte eterna. Entonces el Señor viene y paga por nosotros gratuitamente para que tengamos vida eterna. ¿Entienden, queridos hermanos? Porque en Romanos 3:23 ya estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el Señor también nos puso una parábola de un hombre que presumía de su riqueza, o sea, muchos de ustedes que están del otro lado, seguramente deben conocer personas muy prósperas, que seguramente le deben decir a ustedes: no me hace falta ir a la iglesia, mira cómo vivo, mira todo lo que tengo. Acá pueden estar involucrados incluso los políticos, y uno se sorprende porque el Señor nos pone un mensaje como ejemplo que es muy importante para todos ustedes. Mayormente aquellas personas que son prósperas y que están haciendo negocios y les va bien, que no está mal. Y entonces el Señor le hace una mención en Lucas capítulo 12 acerca de esta persona, ya que estamos hablando de los ricos y estamos hablando de los pobres. Dice el versículo 16 en adelante: también le refirió una palabra diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Esta palabra es muy fuerte. Y si eres una persona que está escuchando que ha sido muy prosperada, que mira a su alrededor y tiene todo lo que necesita para vivir en este mundo, pero no tiene a Cristo, Dios va a permitir que escuches estas palabras de parte de Dios. Y el Señor dijo en Lucas capítulo 12, del 16 en adelante: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Pastor, ¿puede haber personas que sean prósperas sin Cristo? Sí, lo dice la Biblia. Lo dice el mundo, tus ojos, tu mirada. En el vivir y en el andar he conocido muchas personas muy ricas, de buena posición económica. Consiguieron todo sin tener a Cristo en su corazón. El Señor también había puesto una parábola en Lucas en donde Él dijo del mayordomo astuto, y Él dijo: porque los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Los hijos de la luz muchas veces nos quejamos porque no obtenemos o no conquistamos y nos deprimimos y nos encerramos. Este administrador astuto se levantó y fue a hacer negocio, no se quedó deprimido. En Lucas 18, cuando pone el ejemplo de la viuda y el juez no creía en Dios, era corrupto, y la viuda tampoco creía en Dios, pero sin embargo
El juez le hizo justicia, pero ¿por qué? Porque la viuda fue insistente. Por eso el Señor recalca, ¿y cuánto más no hará vuestro Padre por ustedes? Si esta viuda, sin tener fe en mí, logró que un juez corrupto le haga juicio, ¿cuánto más yo no haré por vosotros? Si te estás quejando porque no sos próspero, es porque no te estás esforzando lo suficiente. Estás teniendo pereza, que es un pecado grave. No estás activando o no estás dando para recibir, o no estás sembrando para cosechar. Este hombre sembró sin creer en Dios. Lo voy a leer a continuación. Versículo 17 dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ya sé qué haré. Voy a derribar mis graneros y voy a hacer graneros más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Esto representa... tenía plata en un banco, voy a poner en 7 bancos, en distintos países. Tengo tanto dinero que ya no sé dónde guardar la plata. Luego dijo, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios les dijo, atentos acá, versículo 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has ganado. ¿Para quién será? ¿Para quién quedará? Queridos hermanos, Abraham, Isaac, Jacob, el mismo David fueron hombres prósperos y Dios los cuidó, los protegió y tenían más. Y vivieron larga vida. Pero cuando vos te haces rico por tu propia cuenta, ¿se acuerdan de que el Señor dijo, dudo mucho de que un rico entre en el reino de los cielos? ¿Se imaginan nosotros los pastores si viene un rico, un empresario a tu iglesia y vos tenés planificado hacer una casa de oración más grande, más butacas, programas de radio, comprar radios y programas televisivos para anunciar buenas nuevas, y viene y te da una ofrenda, un diezmo, ese empresario, de todo lo que tiene? ¿Te imaginas un poquito lo que podrías hacer o lo que podríamos hacer? Sin embargo, el amor al dinero nos hace mezquinos y desnuda nuestros corazones y nos hace ver quiénes somos realmente. Cuando vos sos una persona elegida por Dios y que tenés proyectos para con Dios, olvídate de que te la va a hacer fácil Satanás, de que vas a ser muy próspero, porque el enemigo sabe quién sos y sabe que lo vas a invertir para el reino de Dios y va a impedir por todos los medios. ¿Por qué creen ustedes que muchas personas, yo estuve en la movida tropical, ¿por qué creen que esas personas que hacen sus pactos para hacer muchas bailantas, para hacer muchas discotecas y tienen más plata y más programas televisivos y arman bailantas? Yo estuve en eso, por todos lados. ¿Para qué? Para que terribles locales, terribles teatros, anfiteatros. ¿Para qué? Para el mundo, para ir y te venden bebida, te venden droga, te venden cigarrillo. Y detrás de todo eso está Satanás. Pero un hombre de Dios que quiere de repente, tiene un proyecto de hacer
un solo, mira lo que te voy a decir, un solo anfiteatro para la gloria del Señor, no es fácil. Y si lo llegas a hacer, te critican hasta tus familiares. Viste, le roba a la gente los diezmos, la ofrenda. Ese es un ladrón. Pero sin embargo, mucho íbamos acá a Ruta 3, que fui a cantar varias veces yo. Hay bailantas populares por ahí. No la voy a mencionar por las dudas. Ya se murió el hombre ese, ¿eh? No sé dónde se fue, no voy a juzgar. Dios quiere que se arrepentido el último tiempo y se fue allá con el Señor. Acá dice, pero necio, esta noche vienen por ti. Lucas 12:20. Pero tampoco es imposible. El Señor le dijo a los apóstoles: muy claramente a cada uno de ellos, que eran afortunados de ver lo que estaban viendo y de oír lo que estaban oyendo. En Mateo 13 le dijo eso. ¿Por qué? Porque estaban frente al Salvador que le estaba anunciando esas buenas nuevas. Y nosotros somos muy afortunados, queridos hermanos, de estar escuchando estas buenas nuevas. Porque éramos pobres antes, pero ahora somos ricos, porque Él nos hace ricos. Y su palabra nos dice en Filipenses, en Efesios capítulo 1, primeramente voy a leer para terminar y estamos en oración. Gracias, Padre Celestial. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor y Salvador, Yeshua Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero en 2 Corintios nos sorprende una palabra, capítulo 8, versículos 9 y 10 dice la palabra del Señor: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Padre Abraham, que Lázaro meta su dedo en agua y pueda mojar mi lengua, porque estas llamas me consumen. Qué rico pobre que fue ese hombre. Muy rico en el mundo, pero muy pobre espiritualmente, porque no conocía las buenas nuevas. Padre Celestial, lloro para que aquellos que están bien y están prósperos se mantengan en la prosperidad. Dios los va a cuidar, porque dice que Él se encarga del devorador para que no dañe tu finanza. Pero no pongas al dinero en primer lugar. Siempre pon a nuestro Señor en primer lugar. De Él es todo lo que tú tienes. Compártelo con aquellos que Dios ponga en tu camino que necesitan. Comparte en una iglesia, en un ministerio que necesita. Nosotros, lo que trabajamos para Dios, necesitamos, porque los obreros somos dignos del salario y ustedes nos dan cuando Dios pone en tu corazón. Pero si tu corazón está cerrado, no vas a dar. Y nosotros ponemos nuestro corazón darte buenas nuevas. Las buenas nuevas son gratis, porque no se puede pagar, es una dádiva de Dios. Padre Celestial,
En esta hora, Señor, pongo todo en tus manos. Todos los que están escuchando los bendigo en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Y si por primera vez estás escuchando, alégrate, Dios ha permitido que se te den buenas nuevas. Eras pobre y vas a pasar a ser rico, porque vas a pasar, hijo, a ser un hijo de Dios. Que seas bendecido en todas las cosas y que tengan buena salud, queridos hermanos. Lo bendigo con ese texto de 1 Juan 3:2. Bendecido en todas las cosas. Dios quiere que seas bendito en todas las cosas y que tengas buena salud. Pero si en este día por primera vez estás escuchando y no aceptaste en tu corazón a aquel que siendo pobre se hizo rico, aceptarlo para que te hagas rico espiritualmente, diciendo estas palabras: Padre Celestial, en este día me arrepiento de mis pecados y acepto como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua Jesús, como mi Señor y Salvador. En mi corazón, mi vida pongo en tus manos, y que desde hoy en adelante también yo pueda anunciar buenas nuevas a los pobres para que sean salvos. Te doy gracias. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, querido hermano, hermana, acércate, congregate, forma el cuerpo, mantenete en oración. Padre Celestial, por aquellos que están atravesando problemas de salud, te pido en esta hora, Padre Celestial, que a partir de este momento tú tomes control y dominio, porque tú formaste nuestros cuerpos y tienes el poder de restaurar nuestros órganos, pero restaura mayormente nuestros pensamientos, nuestro corazón, que podamos entender que separado de ti nada podemos hacer. Perdónanos, Señor, ten misericordia. Sí, Padre Celestial. Queremos siempre habitar al abrigo del Altísimo. Queremos siempre morar bajo la sombra del Omnipotente para que el mal no toque nuestras vidas. Y vamos a ver que caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra. El mal no nos tocará porque tú estás con nosotros, tú nos estás protegiendo. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Nada nos faltará. Nos puede faltar de repente cosas, pero que no nos falte tu presencia. Te pedimos de tu Espíritu Santo. Reciban bendiciones, reciban sanación. Padre Celestial, todo lo he compartido y lo he hecho en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y sé que los que están escuchando reciben tus bendiciones. Te doy gracias, Padre Celestial, por la palabra que estamos compartiendo cada domingo y cada martes y cada vez que anunciamos la palabra de nuestro Señor y Salvador, estemos donde estemos, porque somos sal en la tierra que pisamos. Así que paz, queridos hermanos, y bendecida vida para todos. Así hemos compartido esta enseñanza. Pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube como Clases Bíblicas Ferreira, en el canal de la radio también 94.1, en TikTok, buscarlo como Pastor, buscarlo Clases Bíblicas Ferreira, y van a poder compartir ustedes. Ayúdenos a difundir las buenas nuevas a los pobres. Le doy gracias al Señor porque hemos tenido patrocinador. Este programa ha sido patrocinado por nuestro querido Ricardo, de Distribuidoras de Agua Las Nieves, y también nos ha compartido una siembra, peluquería cristiana de la señorita Blanca Rosa. Le agradecemos profundamente a los que nos patrocinan. Desde ya, paz y bendecida vida para todos. Saludos a mi querida esposa María, que nos está escuchando, y dice: Isaac estuvo cumpliendo años ayer. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Nosotros continuamos acá en la radio, nos estamos despidiendo del canal de YouTube, ¿sí? Nosotros vamos a estar ahora, seguir compartiendo con los hermanos que están del otro lado. Así que tengan una bendecida vida, y ¿qué es lo que siempre decimos? ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.